Buenas tardes. Espero que todos se encuentren bien. Hoy voy a compartir con ustedes un tema que es un poco como extraño de entender para la mayoría de personas, y espero que al final como de la charla, que tiene pues una cantidad de ítems que les va a poder de pronto aclarar algunas situaciones, esperaría yo que ustedes de una forma u otra entendieran cuál es el mejor consentimiento informado. ¿Qué es lo que uno debe saber del consentimiento informado? Entonces, en este punto, ¿qué está bien y qué está mal? ¿Será que debemos hacer este tipo de consentimiento informado? ¿Será que debemos hacer este otro tipo de consentimiento informado? ¿Cuál será el mejor? Lo que ustedes deben entender de una forma u otra es que el consentimiento informado tiene dos componentes importantes. El primero, el enfoque médico científico, que es aquel enfoque que está acorde con la lex artis, o sea, todo lo que tiene con respecto al área de la parte médica del cual se está desarrollando. Pero adicionalmente tiene un enfoque jurídico, el cual le da una responsabilidad al profesional de la salud con respecto a algo contractual y extracontractual con el paciente. Nosotros generalmente nos vamos mucho hacia el lado del conocimiento técnico médico, pero dejamos de un lado todo lo que es la parte jurídica, y aquí les voy a enseñar pues como a grandes rasgos qué tiene esa parte jurídica, el cual podría no traernos beneficio en un momento determinado. Lo que yo les voy a presentar hoy está basado en la normativa colombiana. Obviamente, esta parte de la normativa colombiana va a dar un sustento de que todo lo que ustedes hagan con respecto al consentimiento informado, o todo lo que yo les voy a sugerir en este instante con respecto al consentimiento informado, se va a dar exclusivamente con unos ítems especiales desde la jurisprudencia colombiana. Uno de estos documentos es este, que es uno de los más recientes, y en algún momento determinado lo pueden observar ustedes. Este ha sido de los últimos que ha salido en el año 2019. Aquí está toda la parte normativa del consentimiento, pero también tenemos otras consultas que se han hecho al Ministerio de Salud con respecto a Bueno, con respecto a estos anteriores, es una parte de la normativa que les voy a presentar, pero también el resto está sustentado en lo que es la Constitución Política de Colombia, la Ley 35 del año 89, recordemos que es el Código de Ética Odontológica, el decreto reglamentario de la Ley 35 del año 89, que en 24 de febrero lo derogaron, que era el decreto reglamentario 491 del año 90, y acaba de ser sustituido por el decreto reglamentario 780 del 2016. Este decreto reglamentario 780 es muy importante que lo tengan en cuenta, porque allí van a encontrar todo tipo de normativa correspondiente no solamente a la ley 35, sino a toda la parte de salud. O sea, allí encontrarán cómo hacer todo lo de el Colegio Colombiano de Odontólogos con respecto a el RETUS. Allí encontrarán todo lo de la ética del odontólogo, encontrarán cosas importantes como es el título 10, si mal no estoy, en la página 543, que habla específicamente de todo el plan de gestión de residuos hospitalarios y muchísimas cosas más que los van a orientar. O sea, este decreto es muy, muy importante.
El consentimiento también va a estar basado en la ley 23 del año 81, que es el Código de Ética de los Médicos, con su decreto reglamentario 3380 del año 81, y de aquí para allá una cantidad de resoluciones y sentencias que le van a dar la particularidad a que lo que yo les voy a contar y les voy a, pues, a decir de una forma u otra, los va a llevar a que tengan confianza que lo que aquí les voy a decir está sustentado en toda la norma. ¿Cómo se define entonces un consentimiento informado? Es el deber legal y ético de los médicos de brindar la información a las personas sobre los procedimientos que juzguen convenientes. Está sustentado en toda esta parte normativa, pero también se define como una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito, luego de la consejería, preprueba con el fin de conocer todo lo que ustedes le quieran dar a conocer a ese paciente. Ha sido como una lucha el hecho de saber que pues la mayoría de personas solicitan el formato de consentimiento informado. Aquí yo, en términos generales, les voy a brindar la información de qué debe tener ese consentimiento informado para empezar a mejorar algo que se llaman los vicios dentro del consentimiento informado. ¿Qué tipos de consentimiento informado pueden tener ustedes? Consentimiento directo, consentimiento diferido, consentimiento presunto, consentimiento tácito, asentimiento, disentimiento, consentimiento inicial, consentimiento de revaluación, consentimiento de finalización, consentimiento actualizado. Hoy nos vamos a encargar inicialmente de lo que es un consentimiento inicial y les voy a dar algunas pautas sobre el otro tipo de consentimientos. El consentimiento informado para la parte de los abogados se va a llamar voluntad jurídica del paciente. Entonces, si ustedes lo quieren llamar consentimiento informado, lo pueden llamar así, o si lo quieren llamar voluntad jurídica del paciente, lo van a llamar de esa manera. Las decisiones tomadas son fruto de una concertación libre, sin coacción o engaño entre el médico y su paciente. Significa que el paciente tiene derecho a la libertad, derecho a la intimidad, derecho a la identidad, derecho a la autonomía, derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la dignidad humana. Esto va conforme a la Constitución Política de Colombia. Si en algún momento dentro de estos documentos se observa algo que vaya en contra de estos derechos, pues vamos a tener una dificultad bien grande si hay algún tipo de reclamación del paciente. El consentimiento informado tiene varias características. La principal, la primera, para que ustedes por favor tengan en cuenta, es que debe ser un consentimiento libre de vicios. Y esos vicios son todas las cosas que yo les voy a contar que deben tener, pero que nosotros muchas veces no dejamos que se vean dentro de los documentos y vamos a tener algún tipo de problema. Esta información debe ser previa, o sea, nadie, ninguno, absolutamente nadie puede tocar un paciente si no se le ha hecho firmar el consentimiento informado. Debe ser claro, debe ser sencillo, en palabras que el paciente entienda, detallado, que cumpla con toda la función de dar a conocer al paciente todo lo que esté relacionado con los procedimientos al cual va a ser sometido. Ustedes ahí tienen parte de un resumen donde se tienen que esmerar porque la información tenga todo este tipo de claridad. El consentimiento informado debe provenir primero del paciente o quien esté facultado para poderlo hacer. En el caso de las personas menores de edad, pues
tendrá que ser a través de un representante legal, que en este caso podrán ser sus padres o la persona que esté encargado del paciente. Sin embargo, en todos los casos, pues esa persona que está a cargo del paciente, pues no tendrá la voluntad de poder tomar decisiones en la totalidad, así el paciente sea un menor de edad. Sobre todo hay que tener mucho cuidado en aquellos pacientes que son considerados los menores adultos. Los menores adultos, según el Código de Procedimiento Civil, que yo sé que cambió de nombre, pero pues no soy abogada y no, en este instante no lo tengo presente. En este código dice que un menor adulto se da en mujeres mayores de 12 años y en hombres mayores de 14 años, lo que significa que tenemos que tomar en consideración lo que ellos piensen y digan. Debe ser emitida por una persona autónoma, esto significa en Colombia personas mayores de 18 años, no puede ser otorgada por una persona incapaz legalmente, aquellas que tienen algún tipo de limitación, en estos casos puede ser una limitación mental o un paciente con algún, un paciente que sea menor de edad, debe ser una voluntad ilustrada. Esto significa que ustedes pueden involucrarle a un consentimiento informado todo lo que ustedes quieran para hacerle entender de alguna manera al paciente todo aquello que él debe saber. Debe exteriorizarse de forma oportuna. ¿Qué significa la exteriorización? Que debe quedar escrito o en un medio de prueba suficiente para que de una forma u otra podamos tener que sí en algún momento determinado se le habló esta situación al paciente. Ustedes deben ser muy cuidadosos porque así uno haga la exteriorización, puede ser de manera escrita o grabada o de la manera como ustedes lo quieran hacer, pueden pasar 6 meses, ustedes le preguntan al paciente sobre lo que ustedes le recordaron en ese instante y van a encontrar que hay pacientes que van a negar que en alguna oportunidad ustedes le dijeron eso. Entonces hay que tener mucho cuidado de hacerles recorderis continuamente, sobre todo cuando van a entrar a hacer un procedimiento que el paciente de pronto supo en su respectivo instante, pero que en un momento determinado podemos calcular que no lo tiene como en cuenta. Debe decirse en términos corrientes y no científicos. Esto creo que es de las partes que más dan vicio a un consentimiento informado. ¿Y cuáles son esa parte de los vicios? O sea, son los errores que cometemos al no saber hacer un documento de esta clase. Por ejemplo, decir que uno de los mayores vicios en el consentimiento informado es la terminología que estamos usando para poderlo realizar, pues es uno de los más grandes vicios, pero a veces los profesionales de la salud no entendemos que es como un cuchillo de doble filo usar este tipo de terminología dentro de esta parte de documentación. Si llega a haber algún problema con el paciente, claramente el paciente puede decir que él no sabe qué es una clase 2, que él no sabe qué es una extracción del diente 22, que él no sabe qué es una hemorragia, y al utilizar los términos, pues le van a dar toda la razón al paciente. Sin embargo, si ustedes se quieren sentir más cómodos, una parte importante es escribirle en los términos que los pacientes entiendan y en un ladito a esa definición que ustedes le han hecho, en palabras que el paciente entienda, lo pueden colocar en sus palabras científicas. Esto le va a dar una mayor calidad al documento, pero definitivamente es uno de los mayores errores.
debe tener objeto y causa lícito. ¿Qué quiere decir? No contrario a la ley. ¿Esto qué significa? Que yo les estoy presentando lo que dice la normativa en Colombia. En el caso de cada país debe ir de acuerdo a su normativa, pero que si no está de acuerdo con esta normativa, pues no van a ser lícitos estos documentos. Debe ser serio, debe ser oportuno en el momento en que se deba realizar cada consentimiento informado. Exento de vicios, no requiere formalidades, no debe tener formato. Con esto y de forma muy clara, yo les quiero comentar que con respecto a lo que yo les había mostrado con anterioridad, mucha gente cree que un consentimiento informado es un formato en el cual el paciente se debe limitar a firmar. Y hay consentimientos tan supremamente absurdos que colocan el título, colocan las firmas o los espacios para hacer las firmas y de ahí no pasa de ser un formato. Entonces, esto es, para que ustedes vayan entendiendo, el peor de los consentimientos informados. La información debe ser veraz, no se debe omitir y no se debe negar nada. La información debe ser de buena calidad. La información debe ser comprensible y entendible. La información sobre qué se debe dar. La información se da sobre exámenes de reconocimiento y sobre todo tipo de procedimiento diagnóstico. En este punto importante, la información sobre los exámenes de reconocimiento implica que dentro de este documento ustedes deben incluir todos los exámenes que ustedes le manden a hacer al paciente. Si son exámenes de laboratorio, la responsabilidad sobre los datos que están en ese documento, si llega a haber algún error, pues es directamente del laboratorio. Pero es obligación de nosotros como profesionales de la salud involucrar aquellos exámenes que en un momento determinado van a ser importantes aportes a la parte diagnóstica. Debe informarse sobre el estado de salud, debe informarse sobre posibilidades terapéuticas, debe informarse sobre el pronóstico, debe informarse sobre los riesgos que corre un paciente, debe informarse sobre las posibilidades de rehabilitación, debe informarse sobre aspectos mínimos que deben informar para un procedimiento que en un caso determinado sea experimental. Esto significa que tenemos que informar muchas cosas. Si yo en este instante estoy frente a un paciente que le voy a realizar un tratamiento ortodóntico, claramente no puedo informarle a ese paciente nada que tenga que ver con un tratamiento de rehabilitación o periodoncia, porque no es mi competencia y yo le estoy haciendo un consentimiento muy particular. Por consiguiente, en la ley 23 del año 81 dice, no se puede intervenir un paciente si no ha dado su consentimiento para hacerlo. En el decreto reglamentario 3380 del año 81, que es el decreto reglamentario de esta ley 23, hay 3 causales por las cuales nosotros no nos dan permiso de no atender a un paciente. Dentro de esas 3 causales se pueden encontrar que el paciente no siga las recomendaciones dadas por su operador o su profesional de la salud, que el paciente esté siendo atendido por otro profesional como a la misma vez que nosotros lo estemos atendiendo. Eso significa que el profesional ortodoncista lo está viendo y al mismo tiempo el paciente se esté haciendo ver de otro ortodoncista. Eso ahí nos da un punto importante que es una de las causales para no seguir atendiendo al paciente.
Y la otra es que nos neguemos a hacer un tratamiento al cual no estamos en la suficiente capacidad para poderlo hacer. Para mí, además de esas tres causales, esto que les voy a decir, la cuarta causal, no está dentro del decreto reglamentario de la ley 23, pero para mí existe una cuarta causal y es esta. Si el paciente no firma el consentimiento informado, pues no lo podemos atender, porque de una forma u otra el paciente no está dando su autorización para poderlo intervenir. Entonces yo les voy a empezar a hacer unas sugerencias de cómo construir un consentimiento informado. En este caso, debe tener las características que definitivamente no pueden dejar ustedes de pasar para la realización del consentimiento informado. Cuando estaba hablando con William Fayad, porque él me decía que por qué yo no les ayudaba y les mandaba un formato de consentimiento informado, pues si yo les mando mi formato que tiene todas estas características, seguramente que ustedes no lo van a entender. Pero si yo les explico cómo se hace un formato de consentimiento informado, pues van a incurrir en tener un mejor consentimiento, un mejor documento y no van a tener tantos errores para poder hacer el documento que necesariamente junto con la historia clínica son los más importantes. Si yo en un momento determinado mando el formato como tal, pues sería muy deshonesta de mi parte tratar de meterlos a ustedes en una situación donde no les daría como opción a entender cuáles son las partes que los pueden implicar a ustedes desde en algún momento que tengan complicaciones con el paciente, que tengan alguna falla en la realización de este documento y de pronto pueda empeorar la situación. Lo primero que debe tener el consentimiento es folio. ¿Qué significa el folio? Que todas las hojas estén marcadas debidamente. Si tienen espacios en blanco, deben pasar una línea y deben colocar que el consentimiento, esa parte está espacio en blanco y lo tienen que rayar para que no se escriba nada allí. Fecha y hora en la que se exterioriza el documento. ¿Yo por qué insisto que el documento debe tener hora? Porque si ustedes hacen el consentimiento informado en la misma cita que van a hacer la atención del paciente, la hora importante significa que ustedes deben aparecer con una hora primero en el consentimiento y luego en la evolución de la historia clínica, una hora siguiente a la firma del consentimiento informado. Con esto, ustedes están garantizando que pueden decir en el momento que así se les indica que el paciente hizo una, su firma de este documento o el conocimiento de lo que se le iba a hacer mucho antes de que ustedes le hicieran el procedimiento. El documento debe tener un nombre y el nombre es consentimiento informado de ortodoncia, consentimiento informado de prostodoncia, consentimiento informado de lo que ustedes necesiten hacer, porque según la sentencia SU 337 del año 99, el consentimiento informado, sobre todo para la parte de urgencias, que es lo que nos está dando ahorita como la situación, que por qué no mandamos un consentimiento específico de urgencias y un consentimiento específico para otras cosas. ¿Por qué no? Porque es que cada actividad es una cosa distinta. Entonces, el consentimiento informado de urgencias tiene unas características específicas que no van a ser utilizadas para todos los pacientes de igual forma o en los tiempos en que estamos viviendo en este instante. Este consentimiento informado de urgencias pues tendrá que tener algunas
características especiales con respecto a lo de COVID-19. Entonces, no vamos a informar igual lo que está pasando en este momento que lo que pasó en tiempo anterior con respecto a alguna urgencia que ustedes hayan atendido. Identificación del paciente con su nombre y número de cédula, y si existe alguna numeración interna con respecto a las historias clínicas, entonces lo deben colocar. Si ustedes observan esta diapositiva, así se comienza un consentimiento informado. Y yo quiero que lo entiendan de una manera clara. Un vicio terrible que pueda tener un consentimiento informado es que comience: yo, fulano de tal, autorizo a quien sea a que me haga los procedimientos. Diablos, eso es el vicio más grande. O sea, yo no podría ni sería capaz de decirles a ustedes que un consentimiento que empiece con la autorización del paciente está bien, porque no está bien. Es un consentimiento que no les va a servir. Y les voy a decir por qué no les va a servir. Porque usted como paciente no puede estar dando el aval de que le hagan un procedimiento que ya le explicaron, si de ahí para arriba en la hoja no aparece ninguna explicación. Y que usted lo coloquen más abajo, entonces no le ponga al paciente a que escriba a que ya fue debidamente informado, si de ahí con antelación no ha sido informado. Un consentimiento informado debe comenzar con fecha, con hora, con nombre del instrumento, con la identificación del paciente y adicionalmente seguir unos pasos muy específicos que son definir el tipo de consentimiento informado que ustedes van a utilizar. Si es de primera vez, si es de reevaluación, si es de finalización, si es un consentimiento que en algún momento les hizo cambiar los planes que ustedes llevaban para su paciente y, por ejemplo, hicieron un consentimiento donde al paciente no le iban a hacer extracciones, pero en un momento determinado resulta que el paciente se siente incómodo y prefiere que le hagan extracciones. Allí tienen que hacer la reevaluación de ese caso y hacer un nuevo consentimiento informado. Entonces, estos consentimientos tienen que tener un nombre. Adicionalmente a que se puede llamar consentimiento informado de ortodoncia, entonces consentimiento informado de ortodoncia de primera vez, consentimiento informado de ortodoncia de reevaluación. Exclusivamente todos los tratamientos que les demos una etapa de finalización deben tener un consentimiento informado de finalización. Acá pues empiezan ustedes a informar todo lo que el paciente debe hacer una vez se retiren del tratamiento que ustedes le han hecho. De esta parte les quiero nombrar algo muy especial. Todo lo que ustedes firmen en la evolución de una historia clínica, eso hace parte de un consentimiento informado actualizado. Toda la parte de evolución se convierte en un consentimiento informado. Si eso es una parte de consentimiento informado, ustedes tienen que garantizar que esa parte no esté con vicio. ¿Cómo estaría con vicio? Si en algún momento no dejan ver ustedes allí que ustedes lo escribieron también con palabras que el paciente entienda. Si lo quieren utilizar en un momento determinado como consentimiento informado, deben ser muy cuidadosos con respecto a lo que coloquen allí. Es importante colocar el motivo de consulta. Esto es una sugerencia que a manera personal les hago muy cariñosamente, porque es que el motivo de consulta es el que da la pauta para muchas inconformidades. Debe ir entre comillas y debe ir con las palabras del paciente, por más cruel que les suene a ustedes. Y por más cruel me refiero a que a veces determinado grupo de pacientes,
pueden estar utilizando una terminología que pues no les convenza, pero si son las propias palabras del paciente, por eso deben ir entre comillas. El motivo de consulta entonces es importante porque muchas de las reclamaciones dicen, es que yo vine para que me enderezaran este diente y terminaron haciéndome una cantidad de cosas que yo no había solicitado y terminé perdiendo un diente. Entonces, siempre el motivo de consulta se hace parte muy importante del consentimiento para que ustedes puedan redireccionar de cómo solucionar esa parte por la que inicialmente fue el paciente. Otra de las partes es la información por parte del paciente de su estado de salud. Este punto aplica especialmente ahorita en la presencia del COVID-19, donde ustedes deben hacer previamente un triage telefónico. Ese triage telefónico sirve para que nosotros como profesionales de la salud, en lo que se llama la telemedicina, sirvamos como de teleorientadores para que previa información al paciente se le pueda dar una cita sí o no. Eso significa que si el paciente no está debidamente informado y el paciente no nos da su estado de salud, pues no vamos a tener una prueba clara si despierta alguna reclamación de interés. Yo me refiero a la reclamación de interés a algo que en este instante es como de doble filo. Atiendan ustedes a un paciente que no le hagan las suficientes preguntas y ustedes decidan atenderlo sin hacerle ese triage telefónico, porque además de todo, pues hay muchas personas que se niegan a la parte tecnológica y que pues nos ha tocado de una manera fuerte y gracias a Dios está toda la parte de estos medios virtuales para nosotros poder expresar todo lo que a bien nos parezca. El triage telefónico en un momento determinado se convierte en un consentimiento informado. Ustedes tienen que ser cuidadosos en decirle al paciente que así como podrían colocar una información que a ellos les quiera dar en un momento determinado, ponerlo a la conveniencia que ellos quieran, toda esta información es bajo gravedad de juramento. Si ustedes quieren tener esta parte de las preguntas que hacen parte de la pandemia para poder empezar la orientación de la atención de los pacientes, como lo pide el documento orientador PSSS05, si no estoy mal, de ahorita del 2020, les está diciendo cómo a través de un triage telefónico o una teleorientación telefónica, ustedes pueden darle prioridad a los pacientes de la forma como los van a atender. Esa parte de prioridad de la atención de los pacientes, ustedes deben ser muy cuidadosos. Porque en este instante, pues sí, la odontología ha tenido una serie de recomendaciones como muy especiales para poder dar inicio y nos han llevado de un lado para otro y muchas veces hay personas que no entienden si ya podemos atender o si no podemos atender. Y aprovecho la oportunidad para decirles que en estos casos, pues sí, nosotros podemos empezar una atención, pero teniendo toda la parte de conceptos muy claros. El hecho de que digan que podemos atender no es que salgamos a ir al consultorio a hacer la atención de los pacientes, es que nos están dando unos lineamientos para que podamos hacer ajustes a los consultorios, para que podamos ir a atender, porque en el caso en que el paciente presente la enfermedad porque la haya contraído por fuera,
Y si no tenemos estos elementos de información importantes donde podamos comprobar que el paciente posiblemente sí estaba contagiado, pues nos vamos a meter en un problema legal muy grande. Esto pasa de ser una responsabilidad ético-disciplinaria a ser una responsabilidad del Estado, porque en muchos de los casos, si el profesional de la salud está contagiado, puede incurrir en una responsabilidad del Estado por estar atendiendo pacientes en unas condiciones de pandemia. Entonces, aquí tienen que tener ustedes en cuenta para este triage telefónico o consentimiento informado teleorientador. Esto es un previo consentimiento informado. La clasificación que ustedes le puedan dar a su paciente para poderlo atender, que puede ser una clasificación de emergencia o una clasificación de urgencia o una clasificación de consulta prioritaria. Y el caso es, si ustedes pueden hacer la diferenciación entre lo que es una emergencia y una urgencia. La emergencia, ustedes la toman como aquella atención que se debe hacer de forma inmediata porque de alguna forma está en peligro la vida del paciente. En nuestro caso de la odontología, puede estar en peligro la función de un órgano. En el caso especial de nosotros, del órgano dental. Y si amerita que lo atendamos sin programar cita. La urgencia se diferencia de la emergencia porque al igual es la atención de una patología que va teniendo una evolución lenta, pero que no necesariamente va a conducir a la muerte. Y nos da tiempo prudencial para poder decir, lo atiendo en tantos días o en tantas horas. A diferencia, entonces, la urgencia de la emergencia está de por medio de la vida del paciente. La consulta prioritaria, entonces, es lo que nos han dado oportunidad de hacer ahora. Es una consulta que es de baja complejidad y que puede ser programada dependiendo de las características de lo que ustedes encontraron en esta previa información telefónica y que pueden de una vez ir programando qué es lo que le van a dar qué es lo que le van a hacer al paciente para que estén acordes con el alistamiento de lo que deben tener en el consultorio. Por consiguiente, este triage telefónico es obligatorio en esta época de pandemia. Es supremamente importante que lo entiendan, que así se lo hagan ustedes telefónico en el momento en que ustedes se vean con el paciente o a través de toda la tecnología, el paciente se los pueda llevar firmado. ¿Qué hacemos después de todo lo que ustedes acaban de ver? Que tiene fecha, que tiene hora, que tiene nombre, que tiene motivo de consulta y que está foliado. Empieza el consentimiento con la siguiente descripción. La descripción de los métodos del diagnóstico que ustedes le han encontrado al paciente. Y empieza, según las diferentes sentencias de la Corte Constitucional, a decir que en esta parte debe ir incluido todo lo que corresponde a la parte diagnóstica, como es el caso de los exámenes de laboratorio, pero sin vicios. ¿Qué es sin vicio? Diagnostíquelo con las palabras que el paciente entienda. Ustedes no van a decirle, es que usted es un paciente clase 2 esqueletal. No, usted es un paciente que tiene una mandíbula relativamente más pequeña que el maxilar de arriba y se clasifica como, en odontología o en ortodoncia, como una clase 2 esqueletal. Tienen la oportunidad de tener los dos tipos de léxico, pero tengan mucho cuidado con respecto a este punto. Después de la descripción del diagnóstico, por favor, según la resolución 4343 del año 2012, dice que es muy importante dejar consignado
qué pronóstico tiene ese paciente. A nosotros, pues nos ayuda de una manera importante decir cuáles dientes tienen diagnóstico reservado o no. A pesar de que el perder un diente no es perder la vida, dentro del sistema que nosotros estamos tratando, perder un diente para el paciente ahora se pone supremamente grave. En épocas de escasez de dinero, lo que no tenemos que dar es motivos para que nos hagan una reclamación, porque si bien nosotros podemos tener consentimientos con vicio, los pacientes sí pueden tener la plata para contratar un abogado que le encuentre todos los vicios a ese consentimiento y nos puedan sacar el dinero. No tener el consentimiento informado es gravísimo, supremamente grave. Si existe una reclamación y no se tiene el consentimiento informado, pues automáticamente estamos aceptando la culpabilidad. Si tenemos consentimiento informado, tampoco implica que nos va a salvar de todo. No tenerlo es grave, pero tenerlo tampoco nos salva de nada. Y sin embargo, hay que velar porque hagamos los mejores consentimientos informados que cada uno pueda hacerlo. En este caso, entonces, el pronóstico se vuelve muy importante. Al igual que en la sentencia, estas son muchas sentencias, aquí apenas les pongo unas pocas, aquí solamente les nombro una, pero les voy a dar ejemplos de más. Tienen que dar las alternativas de tratamiento. Y tienen que dar las alternativas de tratamiento porque sería el principal vicio no dejar escrito que ustedes le dieron diferentes opciones al paciente. La primera opción y más importante, según lo habla la sentencia C-574 del 2011, es no realizar tratamiento. Es la primera opción que ustedes deben dar para determinar que no obligaron al paciente a tomar el tratamiento. Y de ahí para allá, ustedes describirán cuántas alternativas de tratamiento les parezca. Si no tienen sino una, pues esta es la segunda. No realizar tratamiento, mala opción de ustedes. Y claramente está diciendo que el paciente no fue obligado a. Y sin embargo, por favor, tenemos que ser muy cautelosos en la forma como nos podemos dirigir al paciente y no pasar como los límites de las expresiones o exageraciones en el cual se le diga al paciente que si no toma el tratamiento, pues mañana va a amanecer muerto. Porque ese tipo de terminología que conduce a exageraciones, así en un momento determinado sea verdad, no se debe tratar de esta manera, sino en otra parte del consentimiento, de forma muy delicada, que no se vaya a impactar en un shock de la vida del paciente. Después de las alternativas, ustedes deben colocar cuál es el tratamiento sugerido por el profesional de la salud. En el caso de ortodoncia, por ejemplo, si tenemos un paciente que creo que es dentro de lo más común, que es ortodóntico quirúrgico, y el paciente no quiere tomar la cirugía, el profesional de la salud está obligado a dejar dicho en ese documento que el tratamiento de él, sugerido por él, para que quede todo en mejores condiciones, es el tratamiento ortoquirúrgico. Pero al mismo tiempo, entonces, déle opción de escoger. Aquí dice, tratamiento escogido por el paciente. Pues el paciente escoge el no quirúrgico. Y si ustedes no colocan las razones por las cuales el paciente escogió esa opción, pues lo primero que va a tomar relevancia es que seguramente ustedes lo llevaron a tomar una decisión equivocada. Por ejemplo, que el paciente sea quirúrgico, que no quiera hacerse cirugía. La opción entonces es decirle, pues toda la parte de inconveniente si no se hace esa parte quirúrgica, pero el paciente pues muy rotundamente puede decir, no lo hago porque no tengo dinero. Esa parte es muy importante,
que ustedes la dejen colocada en este segmento del consentimiento informado, y son las razones por las cuales el paciente no se hace el tratamiento ideal sugerido por el profesional. Que ustedes tengan esta parte del consentimiento. Que ustedes digan, el tratamiento sugerido es el ortoquirúrgico, y ustedes mismos hagan alguna observación. Pero no, tranquilo, yo sé una técnica que le puede evitar la cirugía. Eso es absolutamente contraproducente. Absolutamente contraproducente. Dejen que el paciente escoja. Si el paciente escogió lo que no era, pues sencillamente, si no estamos en la capacidad o si creemos que vamos a tener un fracaso, no se metan a hacer ese tratamiento, porque posiblemente el paciente está esperando un resultado similar a lo que podría ser un ortoquirúrgico, y ustedes se van a encontrar en problemas bastante fuertes. ¿Cuáles son las particularidades después de que el paciente escoge el plan de tratamiento? Con respecto a ese plan de tratamiento, deben anotarle cuáles son las ventajas de lo que escogió, cuáles son las desventajas de lo que escogió, cuáles son los riesgos que implica ese tratamiento que el paciente escogió, cuáles son los beneficios que tiene esa elección de ese tratamiento, cuáles son los efectos secundarios o complicaciones que pueden haber, y en términos generales, en alguna jurisprudencia se nombra que el profesional debe incluir dentro de estas particularidades lo que él crea correcto adicionar, sin que sea muy exagerado, pero quizás que nos pueda dar algún beneficio en algún momento. Yo con esto sencillamente les estoy diciendo que tenemos que ser muy cuidadosos, porque es que si ustedes ven el normal de los consentimientos informados, cogen un plan de tratamiento y generalmente ese plan de tratamiento le ponen solo riesgos y ponen a firmar el paciente. Pero el paciente puede ir a alegar en un juzgado, a mí nunca me dijeron que podía obtener tal beneficio. A mí nunca me dijeron que podía tener esta ventaja. A mí nunca me dijeron que podía haber esta complicación. Y si no está exteriorizado o de manera escrita en el documento, pues vamos a perder toda posibilidad de que nos podamos defender. Estas ventajas, desventajas, riesgos, beneficios, complicaciones y adicionales son con respecto exclusivamente a la parte del tratamiento que el paciente escogió. Y los riesgos. Aquí ustedes en el anterior observan que tenemos que hablar de unos riesgos. Y los riesgos tienen que ser hablados de dos formas: el riesgo previsto y el riesgo injustificado. El riesgo previsto es aquel que en forma prudente haga al paciente, familiares o allegados con respecto a los eventos adversos que pueden producirse como consecuencia de ese tratamiento que escogió. Pero también puede estar el riesgo injustificado. Puede, no, tiene que estar el riesgo injustificado. Y el riesgo injustificado es aquel en el cual el paciente va a estar sometido y que de pronto se le vaya a hacer algo que no corresponda a las condiciones clínico-patológicas del mismo. Si ustedes observan la jurisprudencia que le está dando soporte a esto, literalmente está una de las más importantes, que es el decreto 780 del año 2016. Y asimismo está el Código de Ética Odontológica y el Código de Ética Médica. Entonces debemos ser muy cuidadosos en que no es colocar un chorrero de riesgos encima de eso en palabras que el paciente no entienda, sino hacer la diferenciación en lo que es riesgo previsto y riesgo injustificado. Por ejemplo, el paciente, volvemos al paciente quirúrgico.
Y el paciente dice, no, pues a mí no me importa, yo no me hago cirugía, yo quiero que me haga la compensación, pero ustedes empiezan a calcular que la limitante de ese paciente es tan grande que le va peor si lo tocan que así no lo tocan. Entonces, dentro de esa parte de riesgo injustificado, es decir, mire, preferiblemente no se haga nada, porque se va a empeorar si le hago el procedimiento. Eso es un riesgo injustificado. Y aquí les voy a empezar entonces a sustentar desde el punto de vista legal. Aquí hay varias sentencias de la Corte Constitucional en donde dicen y hablan de partes muy específicas de todo lo que yo les estuve hablando de lo que compone un consentimiento informado. Aquí habla que el procedimiento tiene que hablársele de riesgos, tiene que dársele la información necesaria y que el consentimiento, entre más dificultad tenga ese tipo de tratamiento, la información tendrá que ser en un mayor nivel. En estas otras sentencias nos habla que el consentimiento informado debe permitirle al paciente saber sus beneficios y sus riesgos. Por eso, parte importante que yo les nombro dentro de lo que debe haber en un consentimiento informado son los beneficios, pero también se debe informar sobre las implicaciones del procedimiento al cual va a ser sometido. Y aquí, en estas sentencias, habla claramente que el consentimiento debe tener alternativas de tratamiento y sus respectivas implicaciones. ¿Qué debe tener? También debe tener los efectos adversos de carácter imprevisible. Esto significa que yo puedo querer hacerlo mejor y dentro de estos riesgos, yo queriendo hacerlo mejor, podría ocurrir que puede pasar algo en lo cual yo ni siquiera sepa que puede pasar. Y si yo no sé qué puede pasar, pues no se lo puedo decir, pero de alguna manera sí debo hacerle saber al paciente que puede ocurrir algo que uno pues no sabe qué puede ser, porque si supiera pues se lo diría, pero debe quedar escrito todo lo que pueda pasar desde el punto de vista de no ser predecible en algún instante. Entonces, por este lado, este tipo de sentencia, la sentencia 1229 del 2005, habla sobre que un consentimiento informado debe incluir ventajas y desventajas. Y es importante cuáles ventajas que no son los mismos beneficios se da en un determinado escogencia de tratamiento o cuáles son las ventajas. Ventajas y desventajas es todo lo que pueda ser comparativo y que no es el mismo beneficio. Por ejemplo, el beneficio de que el paciente mejore su parte estética con respecto a un tratamiento ortoquirúrgico. Pero la ventaja comparativamente es, ¿qué ventaja? Pues que no lo someten a una cirugía. Pero, ¿cuál es la desventaja? Que no queda igual comparativamente si le hacen la cirugía. Entonces, lo que son ventajas y desventajas son situaciones comparables y lo que es riesgos y beneficios no incluye la misma situación. Descripción de los efectos secundarios o de las complicaciones derivadas del procedimiento. Pues todos tendremos que tener una posible complicación. Y dentro de esto debe ser en términos comprensibles para el paciente y sus familiares. Así como también, y especialmente en la parte quirúrgica, se pueden hablar de las complicaciones inmediatas, complicaciones anestésicas, complicaciones terapéuticas, especialmente en la parte de medicamentos, qué pasa si hay infecciones, qué pasa con todo el procedimiento en general.
Tampoco se trata, como lo dice aquí, de ofrecer un listado interminable en el cual el paciente pueda llegar dentro de ese listado a incluir la muerte y lo intimidemos de tal forma que el paciente salga, se vaya y no tome nada. Pero tampoco se trata de engañarlo y decir, colocar las cosas que absolutamente sean necesarias. ¿Cómo termina el consentimiento informado? Este consentimiento informado entonces termina con la firma del paciente y o su representante legal en casos de menores de edad, en casos de ancianos o en casos de limitación de discapacidad cognitiva. Esto lo habla la sentencia T560 del año 2007. Y en el caso de los ancianos, puede ser que ellos entiendan, pero debemos tener generalmente una persona que les acompañe su decisión y en ese caso, estas personas serán sus representantes legales. Firma del profesional o representante de la entidad o de la persona que va a realizar la actividad. En este caso, la firma del profesional debe ser firma y sello. En el caso de los pacientes deben ser firma y huella. Entonces, esto hace la diferencia entre esas dos partes. El consentimiento informado también tiene que tener una opción de revocatoria o desistimiento. Esto significa que en el momento en que el paciente quiera, puede desistir de seguir con el tratamiento. Y eso es lo que se llama una alta voluntaria. Esto debe estar igualmente consignado en la historia clínica y debe firmarse la declaración de retiro voluntario del paciente con las respectivas recomendaciones que nosotros damos hasta el momento en que se hizo esa parte del tratamiento. Cuando no se pide en un momento determinado un consentimiento informado. No se pide consentimiento informado cuando el paciente está en un estado mental que se lo impida. Como también no se debe pedir consentimiento informado cuando el paciente va preferiblemente aquí de emergencia, o sea, va de por medio la vida del paciente, que se atragantó algo, que el paciente tiene que ser llevado rápidamente a un hospital, que nos toque hacerle un procedimiento rápido, no nos vamos a poner a preguntar si nos dan permiso o no. Y cuando es otro profesional conocedor de la especialidad. Eso significa que si hay alguien más capacitado que nosotros, pues esa otra persona es la que debe solicitar el consentimiento informado. Cuando el paciente ha ido reiterativamente al mismo procedimiento, pues si yo llevo haciéndole, yo soy el tercer ortodoncista y ya le hice mi consentimiento informado inicial, pues reiterativamente el paciente sabe a qué va a ser intervenido. Pero va a saber muchas de las situaciones. Preferiblemente que quede contemplado dentro del documento que nosotros tenemos. Riesgos no previsibles, sustentados en la Lex Artis. La Lex Artis, para los que no recuerden qué significa, es todo aquello que va acorde con determinada profesión. Todo lo que está en la Lex Artis son los mandatos dentro de la profesión odontológica a los cuales nos debemos acoger porque tienen un sustento científico. Si nosotros no estamos seguros de una determinada tratamiento, es obligación que asistamos a convocar un comité técnico científico que en el caso de nosotros los profesionales independientes se puede limitar a que yo llamo a otro ortodoncista, amigo mío, le expongo el caso, le pido consejos y poder llegar a una recomendación determinada. Esta parte importante del comité técnico científico debe quedar consignado en la historia clínica en la siguiente situación.
Por comités técnico-científicos se toma la decisión, por comité técnico-científico, conformado por los doctores fulano y sutano, reunidos tal día a tal hora, se propone como opción ideal para el paciente tal cosa. Entonces, en este momento, queda sustentado dentro de la evolución de la historia clínica como una parte del consentimiento actualizado, si hicieron ese comité técnico científico o no, y cómo le va a dar un mejor aval a la parte del tratamiento que ustedes están proponiendo. A través de esta sentencia, dice, esta es del 2014, que la omisión de algo que no hayamos colocado en el consentimiento informado o la omisión total de hacer un consentimiento informado conlleva la culpa del médico por sí misma. O sea, si no tienen el consentimiento u omitieron algo, pues ahí sí, más cantada la culpa no puede ser. A no ser de que nos esmeremos por tener un medio probatorio diferente que no haya sido el escrito para poder hacer la comprobación. En este caso me refiero, por ejemplo, a aquellos pacientes que no saben leer ni escribir. Por supuesto que dejar un consentimiento informado escrito es el peor de los errores, porque si no sabe leer ni escribir, pues yo podré decir, pues venga, le pongo la huella para decirle que yo le leí y el paciente entendió. Pero si no sabe leer, eso es como ponerle un documento a una persona ciega en características normales, en el cual ese documento por sí solo no les va a servir para nada. Entonces, en este caso, sirve los consentimientos que sean grabados, ya sean con videos y necesariamente con voz o solamente con voz. Esto, el consentimiento, de manera total, es un derecho fundamental que tiene el paciente para poder acceder a cualquier tipo de tratamiento. Todas estas sentencias que aquí coloco van a hablar sobre diferentes cosas. Entre ellas, y muy importantes, es la responsabilidad del médico de juzgar cuál es el nivel apropiado de la información. Inicialmente hay información que se le debe entregar al paciente, pero si de manera particular es una situación muy grave y ustedes, conociendo a su paciente, calculan que el paciente se va a ver profundamente afectado por lo que ustedes le tengan que informar, preferiblemente se lo hagan a sus parientes para que ellos nos ayuden o no a dar mejor la información. Si de hecho el paciente tiene un cáncer y tiene un cáncer grave y sabe uno que posiblemente, o así se lo piden sus familiares, posiblemente el paciente vaya a ver disminuida la calidad de su vida, pues es preferible tener mucho cuidado y manejarlo de otra manera, a pesar de que se encuentra de por medio el secreto profesional. Pero el secreto profesional no está por encima de la vida del paciente. Y si el paciente, al saber alguna situación grave, vamos a ponerlo en riesgo, preferiblemente se debe hacer de otra manera. Esta sentencia del año 95 nos habla que a mayor grado de invasión en el cuerpo, pues mayor debe ser la información. O sea, una persona que toque extirparle un tumor que le involucre medio maxilar, pues uno no le va a ir a decir que venga tranquilo, no se preocupe que solamente va a perder un diente, pues no es así. A mayor información, el paciente va a tener la situación de poder decidir si se hace o no se hace el tratamiento. En esta otra sentencia, sentencias, se determina
que cuando existan dudas acerca de la aceptación clínica de un procedimiento o un tratamiento, es obligatorio efectuar la junta médica y esto impacta directamente sobre la calidad de sus consentimientos informados. Si debe venir gente especializada, como en este caso de las pandemias, los epidemiólogos, son ellos entonces los que deben hacer la información pertinente a las personas. En este instante de pandemia, casi que todos somos considerados unos pacientes que debemos participar de una información adecuada para poder tomar la decisión de protegernos, no solamente de manera individual, sino de manera de toda la sociedad. Estas sentencias hablan de las condiciones que dificultan la realización de un procedimiento y que van a disminuir las probabilidades de éxito en ese paciente. El médico debe informar estas circunstancias al paciente. Yo ya se los había dicho con antelación, no solamente la parte de riesgos, sino cuáles podrían ser las futuras complicaciones de ese tratamiento. Esta sentencia especialmente habla de que en tratamientos de urgencia, para nosotros especialmente de emergencia, no es necesario realizar el tratamiento informado porque así la actividad lo dicta. En esta otra parte del consentimiento, debe disponer de consulta permanente para que se le pueda estar recordando al paciente de la misma manera y que no se le olvide en determinado tiempo qué fue lo que desde un momento se dispuso en ella. Y si en algún instante deben hacer alguna corrección, es mejor que hagan un nuevo consentimiento informado que diga consentimiento informado actualizado y dar las recomendaciones del caso para ese nuevo consentimiento informado. Según estas sentencias, dice que hay casos en los que uno no debe detallar tanta la información, pero sí a la medida de lo que le queda a cada profesional de la salud para que pueda salvar en un momento determinado su pellejo o no. En casos de vacunas, no se, especialmente en este tema de pandemias o epidemias, no se pide consentimiento. Generalmente se va a la vacunación. Entonces, debemos tener en cuenta que en este momento debemos colaborar con ese tipo de situación para evitar propagaciones. Para nosotros, los profesionales de la salud, en uno de los documentos que fue los lineamientos de los protocolos de bioseguridad que dictan ahora para poder empezar a trabajar, sale como primer punto esencial que el profesional de la salud debe estar vacunado contra la influenza. Si ese punto no se realiza y les llega visita de la Secretaría de Salud, pues estaríamos en riesgo de empezar a incumplir los lineamientos que el mismo ministerio pone. Entonces, en este instante, para los que estén acá y estén escuchando y no tengan la vacuna de la influenza, por favor, se la deben colocar. Si ustedes van a su IPS y llevan su carnet que son profesionales de la salud, claramente la vacuna no se las deben cobrar. Por este otro lado, se hace importante en el tipo de consentimiento informado después de terminación de un tratamiento, poderle decir al paciente cuáles son los cuidados posteriores a ese tratamiento. Y esto significa que muchos pacientes se pegan de ahí para poder ir a sacar un segundo tratamiento de forma gratuita, donde ustedes no hayan hecho la respectiva información del uso de retenedores, del buen cepillado, de la asistencia al odontólogo de manera regular, y nos vamos a ver abocados a una cantidad de situaciones pues, en las cuales quizás por no dejarlo bien estipulado, pues nos podemos perder dinero en esas circunstancias. En estas otras sentencias
deben ustedes tener la capacidad de hacerles comparables, y en este caso, cuando hablan de hacer comparaciones, es hablar de desventajas y desventajas, ventajas y desventajas, donde el médico informa esta situación al paciente y ya el paciente sabrá pues cuál va a ser su decisión en definitiva. Otras sentencias hablan de que entre mayor comprensión tenga el paciente acerca del procedimiento que se les va a realizar, este paciente va a estar más tranquilo y en algún momento determinado que pueda ocurrir algo, pues el paciente tendrá una posición mucho más comprensiva que si en algún momento no se le dice. En el campo internacional y recientemente nacional, esto sale en la revista de gastroenterología, específicamente en la ciudad de Bogotá, se han venido avanzando hacia la adopción de formatos individualizados de autorización de procedimientos. ¿Qué significa esto? Que es que el consentimiento informado no puede ser literalmente un formato que ustedes le pasan al paciente y ya. En otras palabras, como lo dice este artículo, que se recomienda abandonar los formatos generales y uniformes para ser reemplazados por autorizaciones específicas para cada intervención o procedimiento. Así lo destaca la Secretaría Distrital de Salud. Entonces, aquellos que estén acostumbrados a hacer formatos y a pasárselos a todo el mundo, pues es un error gravísimo. La parte jurídica, o por ejemplo cuando se acarrean problemas y, por ejemplo, nos llevan a un juzgado, lo primero que va a hacer un juez es a decirle, présteme un consejo, ¿usted hace cuánto ejerce? Por ejemplo, la persona lleva 5 años ejerciendo. Déjeme ver un consentimiento de hace 5 años, uno de hace 3 años y uno reciente. Si todos los ve de manera estandarizada exactamente igual, usted ya incurrió en un vicio gravísimo. Y es el hecho de tener formatos donde en algún momento determinado indiquen a estas personas que ustedes están cometiendo un error en la formateada de los consentimientos. Si ustedes quieren tener un consentimiento bien elaborado, un consentimiento que no tenga vicios, ustedes pueden sacar todo lo que les encante de manera formateada, a manera de recorderis, pero plasmarlo en el consentimiento de manera individualizada para cada uno de los pacientes. Con esto les quiero decir que el mejor consentimiento informado es el que se realiza en una hoja en blanco. Si ustedes le quieren hacer formato para ponerle las partes que yo les acabo de decir, se lo pueden poner, pero dejen espacios para poder individualizar cada uno de sus pacientes, porque en todos no será la misma receta de cocina. Y ahí es donde ustedes van a dejar evidenciado qué tan importante es o no que la situación no se vea en el formato de siempre. Si yo voy a una cita, por ejemplo, donde me tengan que tomar un examen como un TAC o una resonancia, que me ha pasado, y me cogen y me pasan el formato y me dicen fírmelo y después de que lo firme pase, pues yo la verdad, si no fuera profesional de la salud, ¿qué? Yo no entendería qué es lo que dice allí. Y me pongo a leer esos consentimientos informados desde la parte médica y sí, les hago críticas. Y las críticas son vicios totales a esos consentimientos, donde dicen de manera muy específica y en palabras científicas qué es lo que le va a pasar a uno, pero solamente le hacen algún tipo como de preguntas, pero que yo me haya dado cuenta que alguien se siente y me explique qué va a pasar o qué no va a pasar, la verdad, nunca me ha sucedido. Entonces, cuando yo a veces hago
el chiste de no firmarlo y pasarlo, me dicen, ah, bueno, no, pues entonces váyase porque no la vamos a atender. Y yo les digo, ¿y por qué no me pueden explicar? Ah, no, porque es que hay muchos pacientes y no le podemos explicar. Si usted no lo entendió y no sabe de qué se trata, pues casi que literalmente le dicen a uno qué es su problema. En esta situación, pues hay que tener mucho cuidado porque si la parte médica incurre en esos errores, nosotros no podemos incurrir en los mismos errores. No se vayan a decepcionar porque yo les diga que el consentimiento informado es esto, el mejor en una hoja en blanco. Y ojalá a puño y letra del paciente haciéndole la explicación de cada uno de los pasos. Yo les quiero presentar los consentimientos informados que hacemos en la universidad donde yo trabajo, que es UNICOP. Si de algo me siento supremamente orgullosa son de mis estudiantes que de una forma no sabría yo decir si necesariamente por la parte de la exigencia en cuanto al poder hacer indiscutiblemente las cosas bien hechas, lo hagan porque lo tienen que hacer o sencillamente se han acostumbrado a hacerlo de una manera correcta y me puedo dar el lujo de decir que siendo el posgrado de la universidad que más pacientes tiene, pues literalmente las reclamaciones han sido totalmente controladas por estos buenos consentimientos informados. Este es un consentimiento informado de la universidad, de uno de mis excelentes estudiantes, en donde está la descripción. Esto es una parte de muchas páginas y que en un momento determinado, esta es la última y la primera página. En un momento determinado, este paciente, cuando se detectan que son pacientes que tienen algún riesgo mayor o alguna situación especial, nosotros tenemos la precaución de que lo mandamos a autenticar. Y ante una autenticada, pues si lo que colocamos está bien colocado, pues nos va a dar una ventaja muchísimo mayor con respecto a que si solamente está la firma del paciente. Entonces, aquí incluso si ustedes se dan cuenta, ellos tratan de colocar cosas importantes como es la situación del autocuidado. Nosotros podremos querer hacer cosas muy buenas, pero si el paciente no tiene autocuidado, pues terrible. Dentro de esta parte, especialmente para los tratamientos ortodónticos, dentro de la parte de autocuidado que debemos dejar en el consentimiento informado son la asistencia cumplida a las citas, el hecho de que se hagan una buena higiene oral y el hecho de que no dañen continuamente su aparatología. Los estudiantes también tienen otra modalidad que a mí me encanta y es el hecho de que dentro de estos consentimientos informados les ponen imágenes o si ustedes lo quieren hacer escrito en computador, lo pueden hacer escrito en computador colocando para imprimir verdaderamente la situación del paciente. Y allí entonces comparativamente se les puede poner las instrucciones para ese autocuidado para que tengan un mejor resultado. Esta es otra parte del consentimiento ya actualizado cuando se les hace seguimiento radiográfico y cada vez que haya un cambio de operador, mi consejo en este momento es que de una forma u otra ustedes puedan hacer un nuevo consentimiento informado. Entonces, yo espero que hayan entendido, que si quieren hacer preguntas, pues trato de responderles y espero que les haya aportado lo suficiente. Doctora, muchas gracias por la conferencia. Sí, efectivamente hay algunas preguntitas que vamos a empezar a hacértelas aquí poco a poco.
La doctora Caterina Ross Noticia nos hace una apreciación y dice, buenas tardes, usted dice que no debe ser formato, es decir, que las clínicas médicas están errando al respecto. Disculpe, ¿eso quiere decir que las clínicas qué? Que las clínicas médicas están errando al respecto. Sí, señor, exactamente. Están errando porque si no le deja espacios en blanco donde le pueda hacer la particularidad a cada uno de sus pacientes, es un gravísimo error. Es un gravísimo error. O sea, si esto se tratara de un formato, pues nada más fácil que yo me siente aquí y les ponga en la pantalla todo un formato y ustedes sencillamente lo impriman y lo hagan. Con esta situación les quiero hacer caer en cuenta que verdaderamente bajo la jurisprudencia colombiana les estoy tratando de indicar que definitivamente ustedes deben de una manera muy particular decir hacia la parte del paciente cómo poder individualizarlo y si, vuelvo y repito, quieren usar un formato para acordarse de las cosas que le deben decir dentro de las partes esenciales del consentimiento, lo pueden hacer. Pero fíjense todo lo que dice la normativa colombiana. La normativa colombiana es bien clara. En el momento en que se tenga un problema con el paciente, pues sencillamente lo que va a acabar de suceder es que los emproblemados vamos a ser realmente nosotros en el momento en que lleguemos a presentar un consentimiento de este estilo. Pregunta el doctor Luis Díaz, ¿se puede hacer un consentimiento informado virtual o digital? Eso es lo que hace parte del triage. Entonces, ustedes pueden hacerlo de manera digital, compartir una pantalla así como nosotros la estamos compartiendo en este instante y posteriormente mandárselo al paciente para que el paciente lo baje, lo firme y lo lleve firmado. Entonces, sencillamente se puede compartir de manera digital, pero con previa explicación de todos nosotros, los profesionales de la salud. Y aquí un poco con esa misma, relacionada con esa misma pregunta, nos hace el comentario la doctora Ángela González, ¿cómo se escribe el triaje telefónico en el consentimiento informado? ¿Cómo así? ¿Cómo se escribe? No entiendo la pregunta. Me imagino que el hecho de hacer el triaje a nivel de telefónicamente, ¿cómo hace uno para plasmar eso en el consentimiento informado? Me imagino que eso, si la doctora de pronto nos puede escribir. Estoy tratando de salirme de acá de la presentación para poderlos ver en un primer plano, pero no he logrado hacerlo. Lo que ustedes tienen que hacer en ese caso, definitivamente es, lo tienen, ya aquí sí toca en el triage telefónico y por cuenta de la pandemia, nos toca tener las 15 o 16 preguntas que recomienda el ministerio y de ahí para allá posteriormente lo que ustedes a bien consideren avanzar en colocarlo y una vez ustedes hayan finalizado de llenarlo en consulta con el paciente a través de la teleorientación, ustedes le pueden sacar una foto y pasarlo por WhatsApp para que el paciente lo imprima y posteriormente lo firme y nos lo lleve al día siguiente.
Perfecto. Nos pregunta la doctora Diana Carolina Quiroga Méndez, ¿qué pronóstico se debe colocar en estos tiempos de contingencia? Más que un pronóstico, porque el pronóstico se refiere básicamente al ejercicio, a lo que nosotros vamos a hacer, más que colocar ese pronóstico, lo que hay que colocar son los posibles eventos adversos que pueden existir por asistencia a la consulta odontológica, producto de la pandemia que estamos sufriendo. Pero el hecho de colocar el pronóstico va específicamente con respecto a la boca del paciente. Pregunta el doctor Jaime Eduardo Montes Castellanos. Doctora, ¿usted maneja el concepto triángulo del blindaje? No, no lo manejo. Pregunta la doctora Lina Erazo. ¿Se acepta la huella biométrica del paciente en estas épocas de pandemia o debe ser la huella con tinta? Lo que pasa es que el cuento de las huellas son tomadas dentro de un concepto de lo que es, ¿cómo se dice? Como de las pruebas que uno tiene acerca del paciente. Pero tener las huellas de una forma electrónica o tenerla de manera personal tiene unas implicaciones distintas. Por ejemplo, las huellas electrónicas, empezando porque no las podemos poner así nomás, eso tiene que hacerse un reporte especial. En este caso se hace a los ministerios como tal y de esta manera poder tener autorización sobre ese tipo de huellas. Generalmente son obligatorias para lo que son las IPS. Para consulta particular, pues eso sería bastante costoso porque tener ese tipo de huellas autorizadas tienen un costo anual que puede estar superando los 3,5 millones. Yo no sé, pues, a quién y con esta situación puede hacerlo, pero si lo tiene, pues sirve igual, ¿no? Pregunta el doctor Luis Felipe. Doctora, en estos tiempos de pandemia, ¿es válido que una vez leído y explicado el consentimiento, uno le envíe el consentimiento informado al paciente por email y que lo conteste con un OK o acepto? No, no. Ahí es lo mejor es tener la firma del paciente, a pesar de que dentro de la parte probatoria se considera que los correos electrónicos es una aceptación. ¿Para qué van a incurrir en errores donde de alguna manera determinada ustedes van a tener problemas si no tienen la firma del paciente? Es que un OK lo puede dar un niño. Entonces, es mejor hacer todo el procedimiento. O sea, yo, miren, no soy abogada. Yo hice una especialización en Derecho Médico Sanitario. Yo lo veo desde mi punto de vista profesional particular, que es la parte de la ciencia de la salud que yo ejerzo, que en este caso es la ortodoncia. Que entienda un poquito más de la parte jurídica, pues porque en mi posgrado de Derecho Médico Sanitario tuve profesora en la parte de consentimiento informado, una doctora que lamentablemente falleció hace 2 meses, la doctora María Patricia Castaño de Restrepo, que considero yo fue una de las personas que más supo sobre consentimiento informado en Latinoamérica. Era una persona muy audaz con los consentimientos informados. Yo no sé si en esta conferencia, y creo que sí deben haber algunos abogados escuchándome, pero una cosa lo que piensa el abogado y otra cosa lo que piensa el profesional de la salud. El abogado como tal, pues tiene a prioridad buscar a su cliente y tratar de determinar en qué momento le embarramos para poder dar ganancia a su caso. Pero el profesional de la salud somos tan supremamente inocentes que cometemos una cantidad de errores que nos toca es dedicarnos a buscar otro abogado
que trate de demostrar que nosotros no tuvimos una mala intención, pero a la medida de que hagamos mal los documentos, pues terrible. La diferencia del derecho médico al resto de las especializaciones en derecho, la carga de la prueba la tenemos nosotros. O sea, la carga de la prueba es la historia clínica y todos los documentos que nosotros realizamos. Y si tenemos en nuestras manos hacer un excelente consentimiento informado, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no guiarnos por toda la parte normativa? ¿Por qué no seguir las sugerencias de lo que nos habla específicamente todo lo que ha pasado a través de los años en los diferentes casos y que se han expresado a través de las sentencias? Entonces, pues yo los convido muy respetuosamente a que seamos un poquito más juiciosos, a que hagamos esta documentación lo mejor posible. Y si yo pienso que avanzar un tratamiento rápido es sentarme y hacerle firmar rápidamente para poderlo pasar a la consulta y poderle hacer el procedimiento y me deje lo correspondiente a la cuota o al pago, pues sencillamente un paciente va a tener que entender que es un documento obligatorio en este caso por el Ministerio de Salud y por la Secretaría de Salud, y que de una forma u otra, para mí, yo antes de comenzar un tratamiento, mi primera cita, antes de comenzar ese tratamiento, es sentarlo, y así me demoré media hora, una hora, que me firmen los documentos, y en la cita siguiente con todo gusto lo atiendo, de lo contrario no lo hago. Y aquí alguien que aparece como luz nos dice: doctora Liliana, buenas noches. Entonces, en esta emergencia, una vez se restablezca la atención, ¿hay que realizar un consentimiento cada mes que asiste el paciente? Si va a cambiar de plan de tratamiento, sí. Si yo lo voy a atender primero por urgencia y después le voy a dar continuidad a un tratamiento prioritario, sí debe tener un nombre distinto. Consentimiento informado de urgencia, posteriormente consentimiento informado de regularización ya de su tratamiento en una baja complejidad, porque es que hay que hacerle entender al paciente que si no los organizamos también dentro de la parte de la atención odontológica, pues tanto ellos como nosotros nos vamos a encontrar en serios problemas. Yo de todas maneras pienso que lo que nosotros es nuestra obligación hacerle entender a los pacientes ahora, que lo más difícil es como entender la parte de ser disciplinados para cualquier proceso o procedimiento. Tenemos que empezar a hacerles entender que no pueden llegar como quieren a la hora que quieran al consultorio. Tenemos que meterlos en una disciplina. No faltará quien diga que su caso es de urgencia. Y ojalá que no sepan lo que es la diferencia entre urgencia y emergencia, porque se van a empezar a notar como pacientes con emergencias. Pero de una forma u otra, en la pandemia nos hace cambiar algo con respecto al consentimiento informado. Y es que como todos corremos un riesgo, ellos con nosotros y nosotros con ellos, lo mejor es que en ese consentimiento informado se le haga ver al paciente que así guardemos todas las normas de bioseguridad, en cualquier instante el paciente pueda contagiarse. No necesariamente en el consultorio, pero lo que sí debemos dejar como evidenciado es que nosotros seguimos paso a paso lo que nos sugirieron en los lineamientos de los protocolos del Ministerio de Salud para tratar de incurrir en errores y que el paciente de pronto no se aproveche de la oportunidad, que fuera a llegar al consultorio como un paciente asintomático y que en algún momento pueda de pronto decir que nosotros lo contagiamos. Nos pregunta por acá la doctora Silvia Elena Ardila: ¿cómo se debe manejar desde el punto de vista legal a los pacientes que tienen repetitivas inasistencias? Pues sí hay un documento que en este instante no lo recuerdo bien, que dice
y si mal no estoy, debe estar en el Código de Ética Odontológica, Ley 35 del año 89, y de pronto que le echemos una leidita al decreto reglamentario, donde dicen que definitivamente en la parte de ortodoncia, yo consideraba, para mi parecer, que un paciente que dejara de asistir hasta 6 meses se le podía dar ya por cancelado por esa inasistencia. Indiscutiblemente hay unos documentos donde sugieren que un paciente que incumpla durante 3 o 4 meses seguidos ya debe ser un paciente al cual se le puede cancelar su tratamiento. Sin embargo, pues toca ver todas las características, pero sí es muy importante y hace parte de esta documentación que nos va a ayudar a proteger que ustedes lo escriban correctamente en la evolución de la historia clínica. Si el paciente no asistió, por favor coloquen no asistió. Si el paciente se le cayeron bracket, por favor coloquen que se le cayó bracket. Si el paciente no tiene una buena higiene oral y no podemos darle continuidad al tratamiento, por favor coloquen que debe ser remitido y que se debe parar el tratamiento por no tener una buena higiene oral. Esto significa que si el tratamiento lleva 5 años en un momento determinado en su evolución, pues de los 5 años en tiempo real puede convertirse en 1 año porque se le ha pasado la mayoría de tiempo en el cuento de hacerle reparaciones o porque no haya asistido. Y cuando un paciente se alborota, lo más fácil para ellos es decir, sí, es que llevo 5 años, es que usted ha sido ineficiente, usted no me ha dado la solución a mi problema, y nos podemos ver abocados a que ellos hagan insistentemente una acusación de la cual, si lo tenemos correctamente relacionados en esa evolución, pues vamos a salvarnos de líos. Así me ha tocado a mí en la universidad, de una forma u otra, poderle demostrar a los pacientes que en tiempo real, contando las citas en las cuales ellos hayan asistido, pues realmente casi la mayoría de pacientes son 1 año y medio, 2 años, e inició el tratamiento hace 5 años y de los cuales han inasistido una cantidad de tiempo. Pero si yo no coloco la inasistencia, lamentablemente eso es culpa para que nosotros no podamos demostrar que el paciente ha sido un paciente desjuiciado. Pregunta la doctora Juliana Arbeláez Ramírez. O sea que es necesario que esté impreso el triaje telefónico. ¿No es posible en historia digital? Es obligatorio el triage telefónico en la época de pandemia. Eso lo dice el último lineamiento de protocolos de bioseguridad, es obligatorio hacerlo. También lo dice el documento orientador, si mi memoria no me falla, es el PSSS 05, donde dice que debemos hacer el triage telefónico. O sea, es un documento adicional que debemos hacer ahora en la pandemia, y ahí en ese documento orientador dice exactamente las preguntas que debemos hacerle para hacerle el para poderle dar la cita al paciente. Queda potestad, lo dice el documento claramente, queda potestad del odontólogo determinar si el paciente es un paciente riesgoso para la atención o no. Incluso, una de las sugerencias es que justo antes de venir, es una buena idea que el paciente conteste las preguntas que se le hacen en la parte de la plataforma que está sacando el ministerio con respecto a lo que tenemos que tener aquí en el teléfono, el Coronap, y que el paciente lo conteste antes de ir a la cita odontológica. Si el paciente contesta esas preguntas en Coronap, estamos dejando una evidencia, no solamente en el consultorio, sino en la Secretaría de Salud o quien haga el manejo, como es el Ministerio de Salud, de estos datos, previamente a que el paciente está diciendo la verdad.
porque es que nos pueden llenar a punta de mentiras en ese triage telefónico, pero a ver si va a llenar de mentiras igualmente a la parte de las sugerencias que hace el ministerio a través del aplicativo. Pregunta la doctora Jenny Melo. En estos tiempos de pandemia, ¿el paciente debe firmar el consentimiento de COVID en cada control? Pues si vamos a hacer consulta prioritaria, que es dar como una especie de continuidad programada a su tratamiento, se le hace firmar la primera vez, pero sí es necesario, y no con respecto a su tratamiento como tal, sino sí se le hace necesario hacerle las preguntas cada vez que se va a citar, porque es que hoy puede estar asintomático y en 15 días puede estar sintomático. Entonces, el triage telefónico sí se vuelve obligatorio. Si no vamos a hacer cambio de plan de tratamiento, sencillamente con el previo consentimiento informado y con lo que ustedes hagan en la evolución de la historia clínica es suficiente, pero para la parte de salud personal sí es obligatorio. Pregunta al doctor Alejandro Velosa. Tengo entendido que es mejor que el consentimiento se firme directamente en presencia del odontólogo o de su equipo para asegurar que es la firma del paciente. ¿Qué opinión tiene, doctora? Pues la verdad que lo ideal es eso, ¿no? Sin embargo, la observación que yo les estoy dando de la firma para cuando el paciente lleve el consentimiento de triage telefónico, eso es un complemento apenas, pero del tratamiento yo no creo que nadie firme un tratamiento ortodóntico como tal a través de una parte telefónica, pues daría más seguridad que el paciente esté ahí. Yo por lo general siempre coloco al paciente a firmar, en este caso de COVID, es indispensable que los pacientes lleven elementos propios que no tengan que cruzarlos con nosotros, los profesionales de la salud. Tal es el caso de sus esferos, de sus objetos personales que deben ir en una bolsa. Y de todas maneras, pues es mejor personal porque es la manera como ustedes le pueden garantizar al paciente de que él va a entender absolutamente todo lo que se les va a decir. Especialmente en los casos de ortodoncia, por ejemplo, hay procedimientos donde tienen caninos incluidos y se le va a hacer alguna tracción a ese canino y uno pide el consentimiento para la tracción y muchas veces, si ustedes se dan cuenta, el paciente no entiende que es una tracción porque no se los dijimos en las palabras correctas y lo primero que piensan es que es una extracción y las cosas cambian. Yo creo que definitivamente hay que estar al pie del paciente. En pacientes complicados toca tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Yo lamento decir lo que voy a decir, lo lamento mucho, pero casi que en la mayoría de casos los pacientes más conflictivos son los abogados. Además de todo, que tienen un problema y es que se presentan haciendo como la situación de que son abogados y de que cuidado, vamos a hacer algo que vaya en contra de. Yo se los digo porque el sitio donde nosotros estamos laborando en la universidad es el centro y allí tenemos mucha afluencia de abogados que están por la zona. Pero yo les digo que durante el tiempo que yo llevo laborando allí, sobre todo en esta parte de la dirección y la parte administrativa, han sido indolentes con la parte psicológica o con la parte médica. Mi amor, te dije una tacita, una tacita. Yo no sé qué tan bueno sea meterlo. Con todo el respeto que los doctores se merecen, yo creo que uno sí debe medir lo que uno habla, porque ni de parte del profesional de la salud, ni de parte del resto de las personas, pues nos podemos poner en el cuento de que yo asisto a un tratamiento para determinar a ver qué es qué ganancias me voy a sacar de esto. Entonces, respetuosamente, si tengo
abogados acá en la conferencia. Les pido disculpas, pero hay gente que nos trata bastante mal en este tema de documentación. Ahora, aquí quieren terminar, confirmar algo con el tema del triage telefónico, que si tiene que estar impreso o puede ser digital. Como quieran, las preguntas son iguales sugeridas por el ministerio. Estas preguntas sí son más que formateadas. Vuelvo y les repito, lo pueden encontrar en el documento orientador PSSS05 o 5. Ahí lo encuentran ustedes y con gusto yo se los puedo dejar compartidos con la página de la Sociedad Colombiana de Ortodoncia, pero incluso ustedes se lo pueden leer al paciente, vuelvo y repito, le pueden sacar una foto y en el momento de sacarle la foto se lo pasan por el WhatsApp y el paciente sencillamente lo imprime y lo lleva firmado, si no quieren que el paciente lo firme allí. Pero esas preguntas que hace ese triage telefónico deben ser siempre constantes, sugeridas una hora antes, un día antes de que ustedes le den al paciente la cita odontológica. O sea, si ustedes no lo dan un día antes, pues va a perder más que validez. O lo tendrán que hacer allí, pero se van a tener que exponer a que si el paciente presenta fiebre o alguno de los síntomas, pues van a tener problemas. Pregunta la doctora Lina. No manejo papelería, todo digitalizado. Mi consentimiento está en la historia clínica, en el computador y firma digital. ¿Algún problema? Sí, es problema. Y es problema porque claramente la sugerencia del Ministerio y de la Secretaría de Salud es que los consentimientos informados deben ir en físico. Pregunta la doctora Diana Carolina Quiroga. Doctora, ¿en qué parte se debe colocar la temperatura que se le toma al paciente? En la historia clínica, en la evolución de la historia clínica. Debe ir allí y cada vez que el paciente llegue. Pregunta el doctor Jaime Eduardo. ¿Es necesario el consentimiento informado por cita? Y si ya se realizó uno inicial en el tratamiento y no voy a cambiar el tratamiento pactado. No, si no va a cambiar el tratamiento, ustedes pueden seguir con su consentimiento. El que sí es por cita, es obligatorio el triage telefónico que hace parte del consentimiento informado. Vuelvo y repito, la situación es que hoy pueden estar asintomáticos y pasado mañana asintomáticos. Entonces, esa parte sí se debe hacer cada vez que el paciente va a ir. Y la toma de los signos como la temperatura, cada cita debe ser escrita en la evolución de la historia clínica. Nos pregunta el doctor Carlos Miguel Buitrago. Doctora, los pacientes que ya venían en un tratamiento de ortodoncia activo, ¿los citamos bajo qué tipo de cita? ¿Prioritaria? Lo anterior debido a que desde el comienzo de la pandemia hay muchas dudas en que si la cita es de urgencia o prioritaria. ¿Qué recomendaciones nos puede dar para seguirlos evolucionando? Pues la recomendación está, vuelvo y repito, en el documento orientador PSSS05, donde dicen cómo tenemos que programar las citas de los pacientes. Si usted al llamar a su paciente le hace las preguntas necesarias, ahí ya nos estamos convirtiendo de hecho en unos teleorientadores. Vamos a tener que llamar a todos los pacientes y nosotros, no tanto el auxiliar, nosotros, preguntarles en qué estado se encuentran para poder empezar a saber si le damos una cita programada que se convierte en prioritaria o lo vamos a tener que atender de manera más rápida, considerado como una urgencia. Pero es que resulta que acá hay que tener mucho cuidado con el concepto de la cita prioritaria, porque esta parte de prioritaria significa que es atender cosas muy básicas. Aquí ustedes no se pueden poner a atender pacientes para cementarle caso. Está previsto que la Secretaría de Salud puede llegar a hacer verificación del cumplimiento de los estándares y en este instante, pues si los cogen en algo que no sea prioritario, pues vamos a tener problemas. Pregunta la doctora Jenny Melo.
¿Cancelar un tratamiento por inasistencia consecutiva quiere decir que no estoy obligada a atenderlo? ¿O queda a Sí, potestad del profesional continuar con el tratamiento? sí, es que claramente a nosotros nos protege el hecho de que no podemos arriesgar nuestro buen nombre o nuestro actuar a expensas de un paciente que no va a sus citas. Jenny, creo que ella va a entender lo que le voy a decir porque Jenny fue alumna mía. En la época en que Jenny estaba, los pacientes dejaban de asistir 6 meses, se les daba por cancelado el tratamiento, pero posteriormente volvían como si nada y se volvían a recibir. En este instante ya se les metió una tranca y ustedes lo pueden colocar claramente en su contrato, que el contrato no puede ser parte del consentimiento informado. Son dos documentos aparte. En el contrato se puede colocar, si el paciente no asiste a 4 meses consecutivos, automáticamente se le da por cancelado el tratamiento. Si el paciente posteriormente decide volver, será con un nuevo contrato, con un nuevo consentimiento y se le darán los ajustes pertinentes al valor del tratamiento. Entonces, sencillamente, lo pueden dejar de atender, pero lo tienen que exteriorizar a través de un documento que sea estilo un correo certificado o a través de un correo electrónico que en forma general pues tiene esa capacidad de poder sugerir que es solamente para ese paciente. De todas maneras, en la universidad lo hacemos con correo certificado y nos garantizamos de que no vayamos a cometer ninguno de los errores. La doctora Adriana pregunta que si la huella es obligatoria. Sí, es obligatoria. Es obligatoria, firma y huella del paciente es obligatorio. Doctor Alejandro Velosa nuevamente nos dice, doctora, en el documento orientador que menciona no aparece el triage telefónico. Bueno, debe ser que estoy entonces equivocada en el tipo de documento, pero ese documento orientador ahí sí claramente dice cómo debemos citar los pacientes. Si, ¿quién es la persona que me hace la pregunta? Si por favor me regala su correo electrónico y yo se lo envío con todo gusto. El doctor Alejandro Velosa. La doctora Lina nos pregunta nuevamente, doctora, ¿hay algún artículo que mencione que no se pueda consentimiento digitalizado con firma digital? Sí, yo se lo busco y se lo entrego. Yo se lo busco porque sí, el ministerio ha sido muy claro con respecto a que es el único documento que debemos tener de forma física. Yo se lo busco. Listo, doctora. Veo por acá muchas felicitaciones y muchos agradecimientos por la charla. Muchas gracias por acompañarnos hasta estas horas. Creo que nos das una luz bien importante con el tema del consentimiento informado y creo que nos pones a todos a darle una revisadita al tema. Pues muchas gracias a ustedes. Aquí me dice el doctor Alejandro Velosa que el documento es el GIPS 31. Muchas gracias por recordármelo. Han salido tantos documentos que verdaderamente pues unos se me quedan en la cabeza, otros no. Yo les pido mil excusas por lo que no les haya podido contestar con toda sinceridad, pero tengan ustedes la certeza que lo que yo les aporto está basado en la normativa. O sea, sería totalmente irresponsable de mi parte meterlos a ustedes en un documento que les va a dar problemas. Entonces, de pronto no se sientan mal, no se vayan a estar chocados en este instante por lo que yo les he comentado. Pero de verdad, lo mejor es hacer un consentimiento informado en una hoja en blanco donde ustedes puedan garantizar en todo sentido de la palabra que ustedes le dieron la respectiva información a ese paciente. Muchas gracias por los que me conocen y son muy cariñosos en palabras tan acogedoras como lo hacen a través del chat. Yo les agradezco. Igualmente me pongo a disposición para los que necesiten
que yo les mande documentación. Ustedes me pueden llamar y yo con todo el gusto les entrego toda esta parte de documentación que a bien tengan cada uno.